de la última cena del Señor, de también el sacramento, la institución del mandamiento del amor, la institución del ministerio sacerdotal como una manera de propagar en la iglesia también el tercero y el más grande de los regalos que Jesús nos ha dejado, que es su presencia en la Eucaristía. Nos unimos con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, aquí este pequeño resto de nuestra comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, representándolos también a ustedes en este lugar, como ustedes están orando por nosotros desde sus hogares. También unimos a nosotros a nuestros hermanitos de San Patricio y a todos los que en los diferentes lugares están orando con nosotros en esta noche. Recordemos que así como en aquel momento Jesús estaba solo con sus apóstoles y unos cuantos de sus discípulos, muy poquitos, pero en el corazón de Jesús estaban presentes nosotros. Cada hombre y cada mujer que vendría a este mundo, que ha pasado y que pasará por él, en el corazón de Cristo. Los invito para que en un momento de silencio coloquemos nuestros corazones, nuestras miradas en el corazón y en la mirada de Cristo. Entreguémosle a Él, a través de la Santísima Virgen María, nuestra Madre de Guadalupe, nuestras intenciones, nuestras familias. Sigamos orando por el fin de esta pandemia del coronavirus, por la salud de los enfermos, por el cuidado, la protección de Dios sobre todos los que se dedican al cuidado de los enfermos y al servicio de los demás. Aquellos que están arriesgando sus vidas para que otros puedan tener esperanza. Oremos por la conversión de todos los pecadores, por los que han perdido la fe, por los que sufren depresión, los que están esclavizados a los vicios, las adicciones, los que han perdido su libertad espiritual, física, emocional, mental. Queridos hermanos, oramos de manera también particular por todos nuestros hermanos y hermanas de Nuestra Señora de Guadalupe y de San Patricio. Sientan nuestro amor, nuestro cariño fraterno, y a todos los que hoy están en comunión de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión en el Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Para disponernos adecuadamente a este encuentro con Cristo, reconozcamos con humildad nuestros pecados y acojámonos a su misericordia. Tú que eres sacerdote eterno, intercediendo por nosotros ante el Padre. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres el pan vivo bajado del cielo. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que siendo Dios y Señor de nuestras vidas, te hiciste el servidor de todos. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos a Dios por su amor y su misericordia. En la tierra a los hombres paz.
Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, para que cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne, asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así: con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre
alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza, que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios viviente. Gloria a ti, Señor, Rey de la gloria eterna. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios viviente. Gloria a ti, Señor, Rey de la gloria eterna. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios viviente. Gloria a ti, Señor, Rey de la gloria eterna. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, conociendo de que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿no vas a lavarme tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo:
tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pues empiezo este compartir nuevamente saludándolos a cada uno de ustedes, dándoles las gracias por acompañarnos aún en la distancia física, pero en la comunión espiritual. Y me alegra también tener a nuestros hermanos y hermanitas que están hoy acompañándonos, porque tengo a alguien más a quien mirar más que al lente de la cámara. Eso también da consuelo y alegría a mi corazón de sacerdote. Aún todavía sabiendo que hay uno que otro por acá, me quedo mirando el lente de la cámara, pero también es la intención de que a pesar de la distancia física, ustedes sepan que todo esto que hacemos es para adorar al Señor, es para honrarlo, es para ofrecerle a Él la acción de gracias por todo lo que Él ha hecho y presentarle nuestras oraciones, pero también es por cada uno de ustedes, desde las realidades que están viviendo, las circunstancias diversas, para que de una u otra manera tengamos la humildad que al principio parecía que le faltaba a Pedro, pero sin embargo no era así. Cuando Pedro no quiere dejarse lavar los pies del Señor, es justamente una expresión de amor del Señor, una conciencia de quién es el Señor y quién es Él en su pequeñez, en su fragilidad, en su pecado, en sus torpezas. Pero cuando Jesús le dice, si no me dejas que te laves, si no te lavo, no tendrás parte conmigo, Pedro cedió, porque lo más importante para Pedro era estar con el Señor. Y no era según la forma en que Pedro quería o pensaba que debía de hacer. Miren cuántas veces a Pedro le tocó desmontarse de su idea de Dios, de su manera en que Dios estaba acostumbrado a manifestarse al pueblo de Israel y a cómo el pueblo de Israel comprendía a Dios. Recordemos esa escena tan bonita para nosotros, que es más o menos uno de los momentos fundacionales de la Iglesia Católica, sobre el fundamento del apostolado de Pedro, el Papa. Le dice, después de preguntarle quién dice la gente que soy yo, y Pedro impetuosamente le cuenta a Jesús todos los chismes que habían alrededor, Jesús le cambia la pregunta y dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y yo creo que valdría la pena hacer esa pregunta hoy, especialmente en que la nostalgia está tocando el corazón de muchos, de los que estamos aquí y de los que están allá. Porque no crean que a pesar de nosotros estar en este lugar, yo como sacerdote y todos mis hermanos que están sirviendo en nombre de ustedes, sentimos la ausencia de ustedes física, porque somos seres físicos, estamos acostumbrados a verle los rostros, escuchar los niños, el otro que llega, al saludo, al compartir, a sentir que pertenecemos a una familia, que es la familia de Dios, es una familia grande, bendito sea el Señor. Se siente la nostalgia, pero hay que repetir otra vez la pregunta, ¿quién es Dios para mí?
¿Cuáles son los límites que yo le pongo a Dios? Porque mi definición de Dios, mi forma de comprender a Dios, también va a ser una manera de expresar los límites que yo le pongo a Dios. Esta Semana Santa puede que no sea como ninguna otra que se haya experimentado, por lo menos no las generaciones que estamos presentes en este momento. Y sin embargo yo pregunto, ¿será menos agraciada? ¿Será menos agradable a Dios? Yo creo que es menos agradable a nosotros, a los seres humanos. Es menos agradable porque estamos acostumbrados también al rito, a los signos, a los colores, a los aromas, a los sonidos. Y eso no es malo, eso también es la forma en que Dios mismo expresa la belleza y la armonía y el bien de las cosas, lo bueno. Y es propio de nuestra humanidad, pero eso también implica el riesgo de quedarnos con los símbolos, de quedarnos con las realidades que expresan algo más y perder el algo más. Nosotros tenemos que aprender también a aceptar que parte de lo que el corazón nuestro necesita para crecer en el amor es aprender a extrañar. No nos gusta sentir esa sensación. Yo creo que hoy por hoy tenemos uno y miles de maneras de evitar que nuestros corazones se extrañen. Cuando me siento que me da tristeza porque extraño a alguien, cojo el teléfono, me meto al internet, me pongo a hacer cualquier otra cosa, pero no nos gusta abrazar, sentir y experimentar ese sentimiento que aunque tiene sensaciones y toques negativos, al contrario, es mensajero de buenas noticias. Primero, nadie extraña lo que nunca ha tenido. Y si extrañas a alguien o a algo, es porque has tenido la bendición de tener a ese algo o ese alguien en tu vida. Extrañar a Jesús en la Eucaristía es porque tenemos la bendición de tenerlo ahí, porque un día como hoy, hace un poco más de 2000 años, Él quiso quedarse con nosotros e instituyó la Sagrada Eucaristía para que sea la presencia permanente de Cristo y se cumpliera aquella promesa que Él hizo el día de la Asunción al cielo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de la historia. El extrañar, repito, ya es un signo de un don que hemos tenido y que de una u otra manera todavía nos pertenece. Por lo tanto, si yo extraño, al mismo tiempo que abrazo esa sensación, tengo que aprender a agradecerlo. Agradecer por Jesús Eucaristía, agradecer por el don de la familia, de los amigos, por el don del trabajo, el don de la iglesia, de las diferentes actividades que nos acostumbramos tanto que se nos olvida que son un don, aunque a veces empiecen a tomar matices de cruces en el sentido negativo de la palabra. Qué bonito es el momento en que mi corazón empieza a sentir nostalgia. Qué bonito que sintamos nostalgia de Dios, que sintamos nostalgia los unos de los otros. Qué bonito que en este tiempo no busquemos medio de tratar de callar esa nostalgia. Dejémosla estar, dejémosla que crezca, dejémosla que llene el corazón. Porque como dice, nuestro corazón, decía San Agustín, lo creaste, Señor, para ti y estará inquieto hasta que descanse en ti. ¿En qué consiste la tentación? En ofrecernos cantidades de medios diferentes de lo que nuestro corazón realmente necesita para calmar y saciar las necesidades y las nostalgias que hay dentro de nosotros. La nostalgia es un llamado también. Ese es el otro toque positivo de la nostalgia. Es un llamado a no quedarme dentro de mí, a salir en busca de aquello que me hace falta, a hacer lo posible para prepararme adecuadamente para que cuando el momento llegue de encontrarme cara a cara con la persona o aquello de lo cual o por lo cual siento nostalgia, yo pueda estar capacitado para valorarlo realmente. Porque ¿quién dice que el riesgo de volver a la normalidad, entre comillas, de volvernos a ver la cara y sentir la emoción de ese momento, de volver a la iglesia y sentir la emoción de ese momento, y a los poquitos días perdemos la capacidad de asombro, perdemos la capacidad de disfrutar, de agradecer el don
de lo que hace parte de nuestra cotidianidad. Yo creo que por eso es importante vivir lo que estamos viviendo, no distraernos. Hay muchas emociones, hay muchos pensamientos que son incómodos. Eso no implica que sean malos. Son desagradables, pero a veces son necesarios. Sintetizo las dos características fundamentales, entre muchas otras que pueden haber, pero en este momento dos características fundamentales de la nostalgia. Es el recordar un don ya recibido, es recordar las bendiciones de Dios para poderlas agradecer. Y el segundo es un llamado. Es un llamado ante la posibilidad que tengo frente a mí, o en este mundo, o en la vida futura, de encontrarme de frente a esa realidad de lo cual mi corazón siente nostalgia. Pero tenemos que estar preparados. Es tan fácil perder la capacidad de asombro. Es tan fácil. Cuando estoy celebrando funerales, que en esta comunidad, en esta zona me ha tocado celebrar muchos funerales, yo creo que más que en mis 8 años de sacerdocio, en este solo lugar yo creo que es solito, más funerales que en todos los demás lugares de misión donde he estado. Lo que yo he descubierto en mi experiencia acompañando enfermos, yendo a los hospitales, es que lo más difícil no es morir. Lo más difícil, siempre se me olvida cómo traducir esa palabra al español, aunque el español mi primer regret. Es que en inglés tiene tanta fuerza. Todos somos latinos, pero no encontramos la palabra exacta para traducirlo. Remordimientos. Remordimientos. Es decir, aquellas cosas que dejamos pendiente, aquellas cosas que no dijimos, que no hicimos, que tuvimos el chance, pero nunca le dispusimos el tiempo, las fuerzas, las energías, nunca sacamos el momento para ello. Lo más difícil en el momento de morir no es la muerte. Nosotros, aunque no fuimos creados para ello, de una u otra manera, todo nuestro ser sabe que ese momento va a llegar. Para lo que el ser humano no está preparado es para asumir muchas veces todo lo que dejó pendiente, las cuentas pendientes. Cuando mira para atrás y esos remordimientos de todo lo bueno que pudo hacer y todo lo malo que se pudo haber corregido, es lo que hace más difícil ese momento de dejar detrás, entre comillas, el mundo material y encontrarnos cara a cara con Dios. Nosotros tenemos una oportunidad, yo creo que todos nosotros estamos escuchando esta homilía, es porque todavía el Señor nos está regalando tiempo de misericordia, tiempo de salvación, tiempo para saber elegir, para saber corregir, para saber construir. Y no tengamos miedo. Escuchemos la palabra que le dice Jesús a Pedro y acojámosla para nosotros. El problema no son tus pecados ni los míos. El punto está en que a veces estamos manchados, estamos sucios por el pecado y no queremos que Jesús nos lave. Y lamentablemente, tristemente, para muchos hay que repetir la palabra que dice Jesús: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué? Porque el pecado nos ahoga, el pecado nos enceguece. Y una de las consecuencias más peligrosas del pecado es nuestra incapacidad de poder ver a Dios. Es nuestra incapacidad de reconocer quién era Dios. No fue lo que pasó con nuestros primeros padres, donde el demonio les prometió que si pecaban, si desobedecían, si comían del fruto prohibido, iban a ser como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Y yo siempre me he hecho una pregunta sencilla. Si hubiese sido cierto, en el momento en que ellos pecaron y Dios vino al encuentro de ellos, porque así lo narra el Génesis, no que ellos fueron a buscar a Dios, Dios fue el que vino en busca de ellos y los llamaba. Si hubiesen sido capaces de reconocer el bien y el mal, no solamente hubiesen visto el mal que habían cometido, ellos habrían reconocido que el bien y la bondad en Dios
superaba sin límites al mal que ellos habían acabado de cometer y hubiesen confiado en Dios. Pero sin embargo, con el pecado no viene el conocimiento del bien, viene el conocimiento del mal y el desconocimiento, la ignorancia del bien y de la capacidad de perdón en el corazón de Dios. La única razón por la que tú puedes y yo podemos quedar en nuestros pecados, en nuestras miserias, en el lodo, es porque simplemente no nos querramos dejar lavar los pies de Jesús. O quizás nos toque decir como Pedro, toca pedirle a Jesús que nos lave todo completo. Pero la buena noticia es que todo esto que estamos celebrando es la memoria y es la actualización de un sacrificio ya consumado y que se sigue ofreciendo por ti y por mí, para que nunca tengamos miedo de volver a Dios, porque siempre que intentemos ser mejores personas, Dios va a estar ahí para ayudarnos, Dios va a estar ahí para darnos la mano. Y no es un Dios de segundas oportunidades, Dios no cuenta las oportunidades, basta con que el corazón sea sincero, nuestro propósito de cambio sea sincero y siempre contaremos con la gracia de Dios. Si Jesús le dijo a Pedro, hay que perdonarse 60 veces 7, o 70 veces 7, 70, ¿no? Hasta las matemáticas me están fallando. 70 veces 7, imagínense si Él, que es Dios infinito, sin límite en comparación con nosotros, no estaría dispuesto a perdonar eso y mucho más. El único temor que hay en mi corazón no es basado en la capacidad de perdón de Dios, porque esa capacidad de Dios de perdón es ilimitada. Dios no se cansa de perdonar, ni de intentar salvar, ni de dar nuevas oportunidades a sus hijos. Dios no se cansa, pero el ser humano sí. Nosotros sí nos cansamos. Una vez recuerdo cuando creo que todavía era seminarista, le decía yo al Señor, Señor, perdóname todos mis pecados, pero si yo no me canso de caer, no me voy a cansar de levantarme. No habían pasado muchos días cuando ya estaba yo cansado y ni me quería levantar. Y me tocó clamar misericordia y perdón porque me dio hasta vergüenza. No era capaz ni tan siquiera en ese momento, ya ni quería levantarme, ya estaba cansado de intentarlo tantas veces y no lograrlo. Pero justamente, curiosamente, el poder de Dios empieza cuando empieza nuestra impotencia. Cuando nosotros como niños impetuosos que creemos que siempre podemos solos, bajamos la guardia y nos damos cuenta que realmente solos no podemos, entonces sí le abrimos espacio al Señor y le permitimos que Él obre con nosotros. Nosotros ponemos el esfuerzo y Él pone la gracia. Y si esas dos realidades se combinan, no hay lugar para el fracaso. Aunque va a requerir esfuerzo, sacrificio, perseverancia, como sucedió con Pedro. Pedro no fue que después de la resurrección y cuando vino Pentecostés recibió el Espíritu Santo y nunca más se volvió a equivocar. No, se equivocó muchas veces. Recordemos en aquel caso en los Hechos de los Apóstoles, cuando el mismo Pablo le tocó regañarlo en público, porque estaba siendo hipócrita. Cuando no habían judíos, estaba sentado comiendo con los paganos, con los publicanos, los que no eran judíos, que estaban convertidos al cristianismo. Pero cuando llegaron los judíos le dio pena y ya no se quería sentar con ellos. Y Pablo lo llamó a la corrección y le dijo que si él daba ese testimonio equivocado, con hipocresía, ¿qué iba a esperar de los demás? Palabras más, palabras menos. Y aunque no está en la Biblia, yo creo que muchos católicos y muchos no católicos conocen la famosa historia del Quo Vadis. Esa es la historia que se cuenta en la comunidad de Roma, donde vivió los últimos años nuestro querido y amado Pedro. Cuando se desató la persecución en Roma y empezaron a matar a los cristianos y a meterlos en la prisión, pues Pedro cogió su morralito y empezó a irse. Dejó a la comunidad y se estaba ya escapando. Saliendo de Roma, apenas a las afueras de Roma, se le apareció Jesús en una visión, cargando la cruz, camino hacia la ciudad. Y Pedro le pregunta a Jesús, ¿a dónde vas, maestro?
Y Jesús le dice, voy a Roma a ser crucificado de nuevo. Pedro recordó el primer momento de la pasión de Cristo, pero recordó cómo Él lo traicionó en ese momento, lo negó, lo abandonó, y lleno del Espíritu Santo se llenó de valor y volvió a entrar a la ciudad, porque sabía que él tenía que seguir el ejemplo de su maestro y dar la vida por las ovejas. Ahí fue cuando a Pedro lo tomaron prisionero, duró un tiempo con Pablo en la misma prisión. Conocemos ya los milagros de cuántos se bautizaron en esa prisión, gracias al testimonio de los dos pilares principales de nuestra iglesia, Pedro y Pablo. De esa prisión llamada Mamertina, sale Pablo a ser decapitado y sale Pedro a ser crucificado. Y Pedro pide que lo crucifiquen de cabeza porque no es digno de morir como su maestro. Si Pedro, con todos sus temores, sus debilidades, sus ímpetus, sus equivocaciones, permitió que la obra de Dios se cumpliera en él, ¿por qué tú y yo, usted y yo, vamos a pensar que le vamos a quedar grande a Dios? ¿O es que somos tan soberbios como para creer que somos capaces de igualar a Dios? ¿Que somos tan soberbios de creer que nuestro pecado puede llegar a ser tan grande que alcance y supere la capacidad de Dios? Queridos hermanos, lamentablemente le tengo malas noticias. Eso es soberbia. Porque no olvides que tú y yo somos criaturas infinitamente inferiores a Dios y a todo lo que es de Dios. Por eso no hay nada, absolutamente nada, que tú y yo podamos hacer que supere las capacidades de Dios en su ser infinito. Nada. Por lo tanto, la buena noticia es que no hay una excusa valedera para que tú no permitas que Jesús te lave en esta noche. Te lave el corazón, te lave los pies, te lave el alma, te renueve en medio de la circunstancia en la que estás. Las situaciones protocolares vendrán en el camino. La misericordia de Dios no espera. Yo sé que hay muchos hermanitos y hermanitas que se sienten quizás hasta incómodos celebrando donde están en este momento, porque hubiesen querido confesarse antes. Hubiesen querido poder tener esa experiencia de bañarse, de renovarse en las piscinas de la gracia, de la misericordia de Dios, en la confesión con el sacerdote, y no pudieron. Pues yo les recuerdo que la misericordia de Dios no se hace esperar. Dios perdona, y ese mismo perdón de Dios es el que poco a poco nos va llevando por los manantiales de gracia, que en el momento adecuado pasa a través del sacramento de la confesión, cuando Dios lo quiere y Él lo permite y lo regala. Cuando un pecador tiene la posibilidad de confesarse y no lo hace, el pecador carga con sus pecados por desobedecer a lo que Dios quiere. Recuerden que el mismo día de la resurrección de Cristo, Él resucita en la madrugada, en la noche se le aparece a los discípulos con las puertas cerradas, sopla sobre ellos y dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes ustedes se los retengan les quedan retenidos. Si yo conozco las Escrituras, conozco del sacramento, y a pesar de las debilidades del ser humano, Dios quiso instituir el sacramento de la confesión de esa manera, y yo no lo hago, yo soy responsable de la suciedad de mi alma. Yo no me puedo justificar en el pecado del sacerdote, porque el sacerdote tendrá que dar cuentas a Dios de su propia miseria. Como sacerdote, yo soy instrumento de salvación para otros. Como cristiano, yo tengo corresponsabilidad en mi propia conversión, y de esa conversión depende mi salvación. No de ser sacerdote, de vivir con dignidad mi fe cristiana y mi amistad con Cristo, mi relación con Dios en un camino de conversión. De eso depende mi salvación. El sacerdocio yo lo veo más como un privilegio que Dios me da, de no tener mis manos vacías y de tener algo que compartir con los demás. Es un don de Dios en mí para ustedes, para llenar mi pobreza, porque si no quizás yo no tendría nada que ofrecerles a ustedes. Pero esa no es mi salvación.
Y hoy también tenemos que meditar sobre eso. Yo les invito para que hoy también oren por todos los sacerdotes que de una u otra manera le han acercado a ustedes como los cántaros de barro el agua de la gracia de Cristo. Oren en acción de gracias por ellos, pero también oren por la conversión de todos los sacerdotes que de una u otra manera los han lastimado, los han ofendido, los han hecho sentir mal, les han negado una mano amiga en un momento de necesidad. A veces nuestras propias miserias nos ahogan y no somos capaces de ver más allá como Cristo quiere mirar. Y nos equivocamos porque lamentablemente, aunque Cristo obra a través de nosotros, no somos Cristo y a veces lamentablemente somos demasiado nosotros mismos. Y no siempre le permitimos a Cristo ser. Y no siempre somos el ejemplo y la encarnación del Evangelio de Cristo y de las enseñanzas de la Iglesia. Y muchas veces se desprecia a Cristo y se juzga a la Iglesia por los pecados de aquel que la Iglesia, en nombre de Cristo, consagró para que sirviera a sus hermanos. Y es triste que el Señor pague el desprecio que nos merecíamos nosotros por nuestros pecados como persona. Yo como persona me merecería el desprecio porque soy pecador y aún como sacerdote sigo cometiendo pecados. Pero el sacerdocio es sagrado. El sacerdocio, cuando se está ejerciendo el sacerdocio, es Cristo, a través de la miseria de un ser humano, obrando para que tú recibas su gracia y su salvación. Queridos hermanos, como decimos cuando estamos aquí celebrando en familia, yo no los voy a torturar más, porque yo creo que se siente lo larga que es la homilía todavía más cuando es a través de las pantallas. Pero por lo menos hay algo que no van a extrañar tanto. Vamos a seguir orando por el fin de esta pandemia, vamos a seguir orando para que no simplemente se acabe este tiempo de dificultad y de sufrimiento, sino para que verdaderamente salgamos renovados de él. Porque qué triste que tantas muertes, tanto sufrimiento, tantos sacrificios para volver a lo mismo. Eso sería triste. Ojalá que valga la pena. Ojalá que podamos honrar el sacrificio de Cristo y el sacrificio de tantos hombres y mujeres que han quedado en el camino y que sin embargo nosotros, ustedes y yo, y no porque seamos los mejores, todavía tenemos la posibilidad de seguir escribiendo una historia diferente. Ave María Purísima. Queridos hermanos, vamos a orar los unos por los otros, elevar nuestras súplicas a Cristo. En este tiempo de la Sagrada Pasión, en que Cristo presentó al Padre súplicas y oraciones con ardientes lágrimas, roguemos, hermanos, a Dios que por amor a su Hijo se digne también escuchar benignamente nuestras plegarias. Digámosle todos con gran confianza: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que la purifique plenamente con la sangre de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los pueblos del mundo, para que por medio de la redención de Cristo venga a ellos la paz y la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que participan de la pasión de Cristo, mediante la enfermedad y la tribulación, especialmente por aquellos enfermos con el coronavirus, con enfermedades terminales, aquellos que luchan contra la depresión, el cáncer, los vicios, las adicciones, las parejas y las familias en conflictos, los países en guerra, por todos los que están pasando tribulación, para que Dios les dé fortaleza y valor, roguemos al Señor. Oremos por todos los que se dedican al cuidado de los enfermos, al servicio de los demás,
aún arriesgando sus vidas en medio de esta situación del coronavirus, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por todos los que no saben cómo relacionarse con Cristo. Cuando los medios normales faltan, para que puedan recibir el don del Espíritu Santo y que su relación personal con Cristo vaya más allá de los signos a través de los cuales se le manifiesta, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por todos los que han fallecido, especialmente en estos días, para que el Señor tenga misericordia de sus almas. Oremos por todas las almas del purgatorio. Oremos por las familias que no han podido llorar adecuadamente a sus difuntos, que no han podido quizás inclusive hasta darle cristiana sepultura. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que por medio de la pasión y muerte de Jesucristo lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Por las intenciones que ustedes han traído a esta Eucaristía, por las familias, por los que están solos, te los entregamos a ti, Padre Celestial. En tus manos nos colocamos y te permitimos que tu voluntad se cumpla. Atiende, Señor, las súplicas de tu pueblo, para que lo que no se atreve a esperar por sus propios méritos, lo alcance por la pasión de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, mientras preparamos el pan y el vino para el sacrificio de Cristo, los invito a que sigan presentando sus oraciones acompañadas con el canto. Eucaristía
oren, queridos hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio, en gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Acéptanos, concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, porque cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne, inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre, derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Es el Señor mi Dios, digno de alabanza.
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus siervos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el día santo en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa y siempre Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Por Cristo, Señor nuestro. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que te presentamos en el día mismo en que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. El cual hoy, la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando sus ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo,
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo, Señor nuestro. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo, Señor nuestro. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y la de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
con la alegría de reconocernos hijos de Dios en Cristo Jesús y en la comunión del Espíritu que nos une, oremos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Queridos hermanos y hermanas, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Amadísimo Señor Jesús, te bendecimos, te alabamos y te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por compartir con nosotros tu cuerpo y tu sangre, tu alma y tu divinidad. Te pedimos por nuestros hermanos y hermanas que no te han podido recibir sacramentalmente. Concédeles la gracia de la comunión espiritual. Llénanos de ti, oh Dios grande. Llénanos de ti, oh Dios bueno. Llénanos de ti, oh Dios misericordioso. Santo, 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 santo. santo. Este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Este cáliz es la nueva alianza, establecida por mi sangre. Cuantas veces lo beban, háganlo en memoria mía, dice el Señor. Oremos. Concédenos, Señor Dios Todopoderoso, que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu Hijo, así también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Seguimos unidos en el Espíritu Santo, celebrando esta Semana Santa que es única. Pero recuerden que probablemente no estamos teniendo la Semana Santa que nosotros quisiéramos. Pero puede que en medio de la circunstancia le estemos ofreciendo al Señor algo más cercano a lo que Él desea. Una semana vivida desde un espíritu real de humildad, de fe, de confianza en el Señor, de solidaridad, también con el sufrimiento, con la soledad, con el silencio, con el dolor de Cristo. Entonces, yo creo que decíamos en uno de los días, de los domingos de Cuaresma, que entre todos los sacrificios que nosotros elegimos ofrecerle a Dios, el más importante era aprenderle a ofrecer a Dios las cosas cotidianas, aquellas realidades que nosotros quizás no tenemos necesariamente el poder para cambiar y las que a veces son parte de nuestra responsabilidad asumir. Entregarle esa cotidianidad, ese pan de cada día, esas circunstancias de cada día
y vivirla con un corazón confiado, siempre abandonado en el Señor, yo creo que ese es el mayor sacrificio de todos. Estamos viviendo esta cuaresma, o la vivimos porque ya la cuaresma se terminó cuando empezamos esta Eucaristía, demos inicio al Triduo Pascual. Esta Eucaristía de hoy termina con la vigilia del Sábado Santo. Recuerden que mañana tendremos el Via Crucis a las 9 de la mañana. Después tendremos en inglés la liturgia de la Pasión a las 12. A las 3 de la tarde tendremos la coronilla de la Divina Misericordia. Recuerden que también estamos empezando ya la novena para la fiesta de la Divina Misericordia. Vamos cerrando una etapa, y en Dios siempre el fin de una etapa es el inicio de una nueva. Y después tendremos a las 3:30 la Pasión del Señor en español. Ese es nuestro horario para mañana. Seguimos unidos en oración, cada uno desde sus hogares, de su casa. Sigamos acompañando a Jesús. Muchos quisieran estar hoy en el sepulcro, en ese sepulcro que nosotros hacemos para estar unidos con aquel momento de Cristo, adorando a Jesús en la Eucaristía. Y este año no es posible. Pero yo creo que justo ese sentimiento, como decíamos en la homilía, de la nostalgia, un poquito de la tristeza, una mezcla de emociones, quizás nos acerquen un poco más a lo que Cristo está experimentando en una noche como hoy, donde ya se acerca el momento de su propia crucifixión. Seguimos unidos en oración y abandonados en la misericordia y la gracia de Dios.